Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1 al verso número 5. Dice verso número 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos queremos recibir la palabra de Dios esta noche? Siéntese, tenga la amabilidad, amados hermanos. Nos hemos dado cita para tener esta convención con el lema: una generación impactada por el Espíritu Santo. Amén. Una generación impactada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de una generación, estamos hablando de una gente, de una raza, de una prole, de un gen. Y en este caso estamos diciendo que se desea que haya una gente impactada, una gente que haya recibido un choque, un golpe, que haya recibido el soplo poderoso del Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando de una gente que tenga una experiencia con el Espíritu Santo, pero no solo que haya sido una experiencia de algo que pasó, sino que es una experiencia que se ha quedado en nosotros. Pero no es solo una experiencia que se ha quedado en nosotros, sino que es un poder, un soplo que se ha quedado en nosotros. Somos gente, aleluya, no solamente que fuimos impactados por el Espíritu Santo de Dios, sino que el Espíritu Santo de Dios se ha vuelto en nosotros la vida, la nueva vida. Y es más, somos la habitación del Espíritu Santo de Dios. La carta a los Corintios es una carta muy especial. Es una carta que contiene el testimonio de una gente, de una prole, de un linaje que se levantó en esa ciudad de Corintio, que era gente llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando leemos los Corintios, nos encontramos con una gente, con una iglesia donde había abundancia del Espíritu Santo de Dios. También había abundancia de defecto en esta iglesia. También habían problemas en esta iglesia. Es una iglesia, es una gente que está siendo tomada, está siendo sacada, extraída, consagrada de en medio de un contexto de inmoralidad, de un contexto de pecado, de un contexto
de un apogeo de maldad. Una ciudad importante en la época del Imperio Romano. Es una gente en transición de la mundanalidad a la cristiandad. Una gente que está luchando para poder ser lo que Dios quiere que ellos sean. Una gente que está trabajando y permitiendo que Dios trabaje en ellos para que el Espíritu Santo logre la obra que tiene para hacer en ellos y a través de ellos. La iglesia en Corinto es una iglesia muy particular para el apóstol Pablo. Cuando leemos las dos cartas que dirige el apóstol a la iglesia en Corinto, tal vez vemos en una panorámica general que no fue una iglesia fácil para el apóstol, que fue una iglesia donde él aplicó esa severidad también apostólica por causa de las diversas situaciones que se presentaron y complicaciones dentro de ella, en medio de ella. Pero por encima de todo eso, el Señor estaba cumpliendo un propósito con los creyentes en Corinto. Y yo creo que hay una pregunta que nos hacemos al mirar la iglesia en Corinto, y es: ¿cómo esa iglesia, con aquellas situaciones, también es una iglesia con una abundancia del don del Espíritu Santo de Dios y de los dones que el Espíritu da? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pablo, en medio de este comienzo de la primera carta, entonces habla de ese impacto que el Evangelio vino a traer a los corintios. El impacto de la locura de la cruz, de la locura de una nueva predicación, de la locura de el Cristo crucificado, de la locura del Evangelio. Y por allí, al finalizar, hacia el final del capítulo 1, está hablando de esa locura, de ese Cristo predicado, y dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Llegó un hombre a Corinto predicando esta locura. Ese hombre es el apóstol Pablo. El capítulo 18 de los Hechos entonces nos muestra esa aparición del apóstol allí por el envío del Espíritu de Dios en compasión por salvar a los de Corinto. Y dice el apóstol que el Señor le habló y le dijo: no temas frente a Corinto, no temas, habla, no calles, yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti, nadie te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Era una ciudad que necesitaba el impacto del Espíritu Santo de Dios. Y para que esa ciudad de Corinto, con toda esa particularidad que había en ella, de apogeo de inmoralidad, de apogeo del pecado, de ser principal ciudad en el Imperio Romano, para que esa ciudad recibiese el impacto del Espíritu Santo de Dios, se necesitaba un hombre que hubiese sido impactado por el Espíritu Santo. Un hombre que tuviese la experiencia del poder y de la autoridad que el Espíritu Santo da. Había allí, por Dios ya decretado, que él iba a levantar un gran pueblo,
que él iba a levantar allí una gran iglesia. Pero lo que Dios iba a hacer, para ello también necesitaba un hombre lleno de la autoridad de su Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Un hombre que pudiera llevar de parte de Dios esa nueva vida, que pudiera llevar de parte de Dios esa buena noticia que ellos no habían escuchado hasta el momento. Un hombre que pudiera llevar el mensaje de la cruz, el mensaje de aquel que fue crucificado, el mensaje de aquel, aleluya, que había venido para rescatar a la humanidad. Allí se iba a levantar una nueva generación que Corinto no conocía, una generación que Corinto no había experimentado. Cuando tomamos el capítulo 2 de la primera carta, donde tomamos inicio, entonces el apóstol recuerda el comienzo. ¿Cómo fue que la obra de Corinto en Corinto se pudo realizar? Y dice el apóstol: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y voy al verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y en lo que vamos a poner nuestra concentración en este momento es: mi palabra fue con demostración del Espíritu y de poder. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quiere aplaudir la gloria de Dios? Aplauda la gloria de Dios. Mi palabra fue con demostración del Espíritu y de poder. Lo que yo hablaba, está diciendo el apóstol, no se quedaba solamente en palabras, sino lo que yo hablaba, venían hechos que mostraban que yo venía con el Espíritu de Dios. Hechos poderosos que hicieron que entre los corintios, aquella generación donde las demostraciones que ellos conocían era del paganismo, del pecado, de la inmoralidad, de la mundanalidad, donde las demostraciones que ellos conocían era del orgullo de ser lo que habían llegado a ser aquella ciudad. Pero viene ahora alguien con unas demostraciones diferentes, demostraciones del Espíritu, del único que es el Espíritu, con demostraciones del Espíritu eterno, con demostraciones del Espíritu de Dios, con demostraciones del Espíritu Santo. Suceden tantas cosas en Corinto, suceden tantas transformaciones de hombres y mujeres en Corinto. Se da un proceso en Corinto ahora de una gente, de un grupo de gente que empieza a ver obras que nunca habían visto. Pero no solamente ellos ven obras que nunca habían visto, sino que el espíritu que estaba en el apóstol también empieza a tomarlos a ellos. También empieza a poseerlos a ellos. Y ellos empiezan a
experimentar que hay algo, que ese espíritu que había venido con Pablo también empieza a hacer a través de ellos obras maravillosas y obras poderosas. Aplauda la gloria del Señor en esta hora. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabanza sea el nombre del Señor Jesús. Se empieza a levantar una generación en Corinto impactada por el Espíritu Santo, así como la generación que nos hemos levantado en los diferentes lugares del mundo. Una generación que el Espíritu Santo un día nos tomó. No puedo pasar por alto esta noche mi testimonio, porque una noche fui impactado por el Espíritu Santo. Una noche en medio de debatirme entre creer y no creer, entregarme a Cristo o no entregarme. Y yo estaba ahora meditando y pensando, o vino a mi pensamiento, aquí hay alguien que puede ser que no crea en el Espíritu Santo. Pero aquí estamos otros, que creo que somos mayoría, que creemos en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Decláralo en esta noche, porque yo siento que en esta noche cosas poderosas están sucediendo desde que empezó esta reunión que hemos hecho. Y yo quiero decirle en esta noche que un día este misionero predicó la palabra en el Coliseo El Salitre de Bogotá. Y yo estaba perdido en la maldad y en el pecado. Digo, mi hermano, mientras compartíamos allá en Francia el testimonio nuestro, fuimos muy cercanos, hemos sido muy cercanos con mi hermano. Nos ha separado el tener que vivir en diferentes países. Primero yo salí de mi país 10 años y medio. Llegué, nos vimos como unos 6 meses tal vez, y ya él tuvo que salir a cumplir el llamado de Dios. Y dijo él, recordando nuestro testimonio, fuimos unidos para lo bueno y para lo malo, desafortunadamente. Y no era fácil entregar nuestra vida a Jesucristo, porque nos habíamos enrolado en el pecado y en la maldad. Y una noche, mientras este hombre de Dios predicaba en ese coliseo, yo dije, voy a entregar mi vida a Jesucristo. Yo voy a ser el primero que voy a pasar allá. Cuando él termine de predicar, yo voy a entregar mi vida a Jesucristo. Pero había entregado mi vida a la maldad, había entregado mi vida al pecado. Y no me fue fácil entregar mi vida a Cristo. Y yo estaba sentado en el lateral izquierdo de la plataforma que había allá en el Coliseo. Y me acuerdo que cuando terminó el hermano Marcos de predicar, yo me fui a parar de la silla. Y yo dije, esta es mi noche. Pero no me pude parar de esa silla. Quedé literalmente pegado a esa silla. Quería orar, quería abrir mi boca y hablar, y no podía hacerlo, porque había uno que me tenía y no me quería soltar. Y en esta noche aquí puede haber alguien que Satanás lo tiene y no lo quiere soltar. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre que es sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Y esa noche que el Señor me convenció por la palabra, yo recordé que aunque no pudiera abrir mi boca,
yo podía invocar ese nombre. Y empecé a invocar ese nombre poderoso en mi mente. Y mientras yo invocaba el nombre de Jesús, yo hice también una oración. Y yo dije: Señor Jesús, yo quiero ser evangélico. Yo quiero ser cristiano. Pero yo creo que no puedo serlo. Y la manera que yo puedo ser cristiano, que yo me puedo desprender del mundo y del pecado, es si tú me das el Espíritu Santo. Si tú me das el Espíritu Santo. Si tú me das el Espíritu Santo. Si tú, aleluya, me llenas del Espíritu Santo, yo voy a poder ser cristiano. Pero no podía abrir mi boca. No me podía parar de la silla donde estaba. No sabía que estaba tan lleno de bichos. Y recuerdo, hermano Marcos, que el Coliseo ya estaba vacío. Pero yo seguía ahí sentado porque no podía moverme. Y de repente entró la hermana Lina Cristancho, que ya partió a estar con el Señor. Y entró la hermana Lina Cristancho allá en esa platea grande de ese Coliseo. Y yo recuerdo palpablemente que esa mujer venía llena de la unción del Espíritu Santo. Oh, alabanzas. Esta noche Dios va a necesitar aquí gente llena de la unción del Espíritu Santo. Esta noche hay un impacto poderoso que el Espíritu Santo está haciendo y va a concretar en muchas almas en esta noche. Y la hermana Lina apareció. Eso es una platea tal vez 3 veces más grande que esta, o el doble si no exagero. Ella apareció allá en la puerta y empezó a entrar en esa platea. La mirada de esa mujer y mi mirada se encontraron como si hubiéramos estado allí a medio metro, cara a cara. Los ojos de esa mujer de Dios se encontraron con los míos y ella empezó a hablar en lenguas por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a mí y me llenó también con otras lenguas en esa noche. Oh, poderoso es el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué sería de la iglesia si no tuviésemos gente llena del poder del Espíritu Santo de Dios? Y yo le quiero decir en esta noche, siento decirle en esta noche a alguien que no cree en el Espíritu Santo, le quiero decir solamente: permítale a Dios que Él le pueda en esta noche mostrar que Él es real, que tú no lo ves, que aunque tú estás en incredulidad en esta noche, permítale el mínimo espacio a Él para creer, porque Él en esta noche te puede impactar con el Espíritu Santo. Se está levantando una generación en todo el mundo, una generación muy importante, y es una generación llena del Espíritu Santo. Esto no es solo evangelio, sino que esto es demostración de poder, porque el evangelio es poder de Dios. Hay muchos evangelios por ahí, evangelios destellidos, evangelios descoloridos, evangelios de show, evangelios de grandeza de un hombre por allí que es como el dueño de ese evangelio. Esto no es esa clase de evangelio. Este es el evangelio poderoso de Jesucristo, que trae demostración de poder, porque el Espíritu de Dios es el evangelio. Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios.
Jesucristo lo quiso así. Y Él toma a sus discípulos que ha escogido para enviarlos y les dice: pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. A mí me llama la atención esto, porque la mente de ellos parece que divagaba. Lo ven resucitado y entonces están pensando en el bienestar nacional. Y dicen: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque si resucitó, sí es el Cristo. Porque si resucitó, sí es el profeta. Si resucitó, sí es el Mesías. Pues verdaderamente ellos no habían creído que Él era. María y las otras mujeres tampoco. Ellas al tercer día fueron al sepulcro, pero a ungir el cuerpo del Maestro. Ellas no fueron al sepulcro para ver cumplida la palabra de Él, como lo había dicho: al tercer día me levantaré. Sus discípulos tampoco estaban a la expectativa del tercer día, porque no le habían creído. Si yo no meto mi dedo en sus llagas, no voy a creer. Ellos no habían creído. Si hubiesen creído, al tercer día mínimo sus discípulos y aquellas mujeres y los demás que decían haber creído en Él, pues estarían allí esperando que Él resucitase. Ahora lo ven resucitado y Él tiene un interés en ellos. Y dice: reúnanse donde moran los discípulos, porque allí voy a enviar y voy a cumplir la promesa de la que les he hablado. Vamos a causar un impacto. Vamos a causar un estruendo en Jerusalén. Y parece que el impacto y el estruendo de Jerusalén en esos días eran las fiestas judías. Pero Dios dijo: voy a cambiar lo que mueve a este pueblo. Voy a llamarle la atención de una manera diferente. Y el Señor impactó como a 120. El primer impacto del Espíritu Santo como promesa de Dios. El primer impacto del Espíritu Santo con algo que no se había visto y no se había oído. Hay 120 Galileos que están hablando los idiomas de todos los otros que estaban allí. Hay como 120 que están hablando en idiomas que nunca habían aprendido. Hay 120 que están hablando unas lenguas que nadie les había enseñado. Eran ignotos. Eran tal vez lo más bajo de la clase social del pueblo. Y están hablando las maravillas de Dios en la lengua de aquellos que estaban reunidos en Jerusalén en la fiesta judías. El primer impacto del Espíritu Santo, lo que Él les había dicho: pero recibiréis poder. Digan todos: recibiréis poder. Ahora díganlo todos: recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Aleluya. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros.
¿Y cómo sabremos que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros? Porque hablarán en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les dé que hablen. Alabanza sea el nombre de Jesús. Alabanza sea el nombre del Señor Jesús. Va a ser algo que yo les voy a dar. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No es otro, soy yo, porque yo soy el gran yo soy. Vendré a vosotros. Y llegó el día de Pentecostés. Llegó el día 50, el día penta de la fiesta. Y estaban unánimes juntos, esperando porque Él lo había prometido. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Primer impacto del Espíritu Santo. Se levantó allí una generación que empezó a hacer cosas poderosas y maravillosas, como Jesús lo había dicho. Cosas mayores haréis vosotros. Cosas mayores haréis vosotros. Se levanta Pedro, el apóstol, y predica el primer sermón apostólico. Y lo leímos al inicio de este servicio. Y ese sermón poderoso, bajo el impacto, bajo la unción del Espíritu Santo, hace que como 3,000 sean añadidos aquel día. Poderoso es el nombre del Señor Jesús. Poderoso es el nombre del Señor Jesús. No son palabras persuasivas de humana sabiduría. Son palabras con demostración del Espíritu y con demostración de poder. Ahora el Espíritu Santo está en esos hombres que Dios ha escogido. En esos hombres que Jesús está enviando a predicar. Y yo creo que el primer sorprendido fue el mismo apóstol y los demás apóstoles, cuando ve que con ese sermón, que cuando uno lo lee, no hay ninguna excelencia de palabras, no hay una gran elocuencia de palabras, solamente está presentando a Jesucristo y la experiencia de la revelación que Jesucristo había dado ahora al apóstol. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que el Espíritu Santo viene. Y había dicho el Señor que cuando el Espíritu Santo los impactara, a ellos, a los apóstoles y a los que se reuniesen con ellos, entonces recibirían poder. Digan todos, gloria de Dios. Digan todos, gloria de Dios. No, gloria a Dios no. Digan, gloria de Dios. Ahora sí, digan todos, gloria de Dios. La gloria de Dios empezó a manifestarse a través de ellos, porque el Espíritu Santo los había poseído. Y desde ese día el Espíritu Santo llegó a la iglesia y se quedó en la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia. Por eso recibimos el Espíritu Santo y seguimos hablando en nuevas lenguas conforme el Espíritu da que hablemos. ¿Quiere aplaudir la gloria de Dios? ¿Quiere aplaudir la gloria de Dios? Desde ese día la gloria de Dios se manifiesta a través
de los aparentes simples hombres y mujeres que somos tú y yo. Somos aparentemente simplemente hombres y mujeres muy parecidos y semejantes a los demás. Es más, en medio de entre todos los humanos nos confunden, pero tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos una generación que ha sido llamada hijos de Dios. Y me gusta lo que el apóstol Juan dice en la primera carta y en el capítulo 3 y el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora, como hijos de Dios, tenemos la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, con operación de los dones, con operación de virtud de Dios. Y todos los que nos han antecedido desde el tiempo apostólico hasta hoy han levantado una generación a la que le han enseñado a conocer el poder de Dios mediante la operación de los dones que Dios ha dado desde ese primer derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. La generación es una a otra a través de las eras, desde la iglesia, desde el comienzo de la iglesia, ha venido experimentando que ese poder no solo operó a través de los discípulos, no solo operó a través de la iglesia primitiva allá atrás, sino que los que sucedieron a los discípulos, a los apóstoles, a esos primeros hermanos, ellos también empezaron a ver cómo el Espíritu Santo también a través de ellos continuó sus manifestaciones. Han pasado las décadas, han pasado los siglos y el Señor ha cumplido su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él ha hecho una obra de poder, aleluya, demostraciones del Espíritu a través de las generaciones pasadas. Las está haciendo a través de las generaciones presentes. Y las generaciones presentes que nos han estado ayudando a formar, a fundamentar, a construir en Cristo, en la fe de Cristo Jesús, nos han enseñado que el Espíritu Santo sigue en la iglesia. Que el Espíritu Santo sigue en la iglesia. Digo que el Espíritu Santo sigue en la iglesia. Digo que el Espíritu Santo sigue en la iglesia. Aplauda la gloria de Dios. Sigue en la iglesia y no se irá de la iglesia, porque estará en la iglesia hasta que la gracia termine. Ese legado que hemos recibido no es un legado de palabras bonitas, no es un legado de sermones elocuentes,
No es un legado de un gran léxico con nuestras palabras, porque lo que predicamos es al Jesucristo crucificado. Lo que predicamos es su evangelio. Lo que predicamos es su palabra. Y el que cree esta palabra es el Espíritu de Dios. Esta palabra es el poder de Dios. Esta palabra es la obra del Espíritu en todos los que la creemos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Me propuse ir a vosotros con demostraciones, aleluya, del Espíritu y de poder. Porque recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y el poder empiezan a experimentarlo los apóstoles. Empieza a experimentarlo la iglesia primitiva a través de los dones. La iglesia de Corinto es una iglesia particular, aleluya, en esa abundancia de dones. Pero no tenían la experticia en la operación de los dones. El apóstol Pablo se ocupa entonces en ayudarle a esa generación de los corintios para que entiendan la importancia del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo en ellos, con los dones que el Espíritu Santo había traído y había puesto en ellos. Así que esta generación que estaba impactada por el Espíritu Santo necesitaba saber qué hacer con el don que habían recibido de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Necesitaban entender para qué era eso que habían recibido. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ustedes van a ir y van a ser testigos con hechos. Y lo que conocemos como los hechos de los apóstoles, algunos también lo han llamado los hechos del Espíritu Santo. Porque allí está plasmado lo que el Espíritu Santo empezó a hacer a través de esa generación que impactó con ese poder. Es lo mismo que el Espíritu Santo ha estado haciendo con la iglesia a través de todos los siglos. Y a nosotros nos ha tocado el final de los siglos, pero la operación del Espíritu Santo es la misma. Pero la obra del Espíritu Santo es la misma. Y aunque vivamos en medio de una generación que parece diferente, el Dios de esta generación es el mismo Dios de todas las generaciones. Aunque ustedes que viven en Europa crean que esta comodidad de este país, los beneficios de estos países, lleven al hombre a pensar, aunque no necesita a Dios, eso los debe mover. ¿A qué? Eso los debe mover a ustedes a ser muy llenos, muy saturados del Espíritu Santo de Dios. Tuve la experiencia por la gracia de Dios de pastorear la iglesia, 2 iglesias por 10 años y medio en los Estados Unidos. País de comodidad, país de abundancia. Y veía cómo la congregación era difícil acrecentarla.
Pero nos metíamos con mi esposa semana tras semana en ayuno y oración. Y un día, en oración y ayuno, leyendo los Hechos de los Apóstoles, yo le dije: Señor, yo creo que tú eres el mismo que estás ahí plasmado en ese testimonio. Yo lo creo. No puede ser que no podamos avanzar tu obra en esta gente de esta nación por la comodidad, por el capitalismo, porque la gente piensa que no necesita a Dios porque le parece que lo tiene todo. Y yo dije, le decía al Señor: tú vas a hacer la obra aquí, y yo voy a ser el primero en creer que tú vas a impactar a este pueblo donde me has puesto. Pero vas a impactar a esta iglesia también donde me has puesto. Y me acuerdo que era difícil. Difícil que la iglesia, que la congregación entrara en el mover del Espíritu Santo. Yo luchaba dentro mío. Y también impulsaba a la iglesia a esa búsqueda del Espíritu Santo. Y en medio de ese afán mío, un día dije: la obra no es mía, la obra es de Dios. Y lo que la iglesia aquí necesita es un impacto del Espíritu Santo de Dios. Desde ese día dije: yo voy a llegar al culto y voy a dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que me mueva a mí, me impacte a mí e impacte a todos los que vengan al culto. Y desde ese día decidí: no voy a mirar a nadie si canta o no canta, si aplaude o no aplaude, si adora o no adora, si alaba o no alaba. Yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Y empecé una búsqueda incansable del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y yo dije: si los apóstoles lo pudieron hacer en medio de tanta adversidad, si Dios hizo la obra a través de ellos, a través mío también la va a hacer. Y empecé a creerle a Dios en la obra de su Espíritu Santo a través mío, con palabra y con autoridad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Llegaba a cada culto y me metía yo. Y yo no sabía si el otro entraba o no entraba. Ese ya no es mi asunto. Yo necesito que el Espíritu Santo se mueva en mí. Yo necesito que el Espíritu Santo me posea. Y adoraba y alababa y glorificaba. Y Dios empezó a impactar la vida de los otros que no querían alabar, que no querían adorar, que no querían hacer culto a Dios, que no sentían libertad en el espíritu, que sus gargantas estaban atadas, que sus manos estaban atadas, que su espíritu estaban atados, que su alma estaba atada por la comodidad de ese país. Pero empecé a ver el mover del Espíritu Santo de Dios. Rentaba como toca rentar en estos países, por horas un espacio. Y cuando se cumplía la hora, el Espíritu Santo empezó a derramarse en la iglesia de una manera gloriosa y maravillosa, a impactar desde los más pequeños hasta los más adultos. El Espíritu Santo empezó a llenar. El Espíritu Santo empezó a derramar lenguas. Llegaba la hora de las 2 horas que nos rentaban el espacio
Y la persona que manejaba los equipos y manejaba las llaves del lugar empezaba a prendernos y apagarnos las luces. Y nos tocaba sacar la gente en una silla de pronto sentada y cargarla al parqueo del lugar, porque la gloria de Dios no cesaba. Y lo sacábamos del templo hablando en lenguas, aleluya, cuando la gente no quería ser impactada. Ahora el Espíritu Santo los estaba tomando y los estaba impactando y los estaba llenando. ¿Quiere aplaudir la gloria de Dios? ¿Quiere alabar a Dios? ¿Quiere honrar a Dios? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué les quiero decir? Que se empezó a levantar en ese lugar, en esa congregación, una generación que empezó a conocer al Espíritu Santo. Una generación que empezó a hablar en lenguas. Unos hijos rebeldes que ahora estaban hablando en lenguas. Unos hijos rebeldes que ahora querían venir al culto. Unos hijos rebeldes que ahora salían con nosotros a las esquinas de las calles a poner letreros, aleluya, que decían: Jesús salva, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor, reciba a Jesucristo en su corazón. Se levantó una generación en ese lugar, a la cual pudimos dejar empuñado, aleluya, el evangelio de Jesucristo, con obras y demostraciones del Espíritu Santo de Dios. Se necesita hoy aquí, hayas venido de donde hayas venido, se necesita alguien que se concientice de la necesidad del Espíritu Santo. Alguien que entienda que no es con espada, ni es con ejército, ni es por fuerza, sino que es con el Espíritu Santo de Dios. Alguien que no le interese si el otro no quiere, si el de adelante no quiere, si el de al lado no quiere, si el de atrás no quiere. Alguien que no se interese en la elocuencia de palabras, sino que se interese en la demostración de poder del Espíritu Santo de Dios. Una generación, se espera una generación con urgencia que anhele el Espíritu Santo de Dios. Todo este antiguo continente está esperando una generación poderosa, una generación llena del Espíritu Santo que se levante, una generación llena de demostración de poder. Es que los europeos no creen, es que estos países han entrado en el ateísmo. Eso no importa. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Lo que necesitan estos países es demostraciones del Espíritu Santo y de poder. Una generación que corra, que se apresure a recibir poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para liberar a esas gentes de allá afuera de la opresión de Satanás, de la obsesión de Satanás, de la posesión de Satanás. Y eso no lo vamos a hacer con palabras bonitas. Eso no lo vamos a hacer con sermones bonitos. Eso lo vamos a hacer con el poder del Espíritu Santo de Dios. Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Habrá de esa generación de poder en este lugar. Habrá en esta noche, en este lugar, gente que quiere experimentar ser impactados por el Espíritu Santo de Dios.
Habrá alguien que quiere ser impactado por el Espíritu Santo de Dios. Para que cuando hable, no importa si el que le hables crea o no crea, el Espíritu Santo en ti hará que el que no crea sea liberado de la incredulidad. Que el que está poseído por demonios sea liberado de los espíritus malignos y sea tomado por el Espíritu que mora en ti y que mora en mí. Pero tú y yo debemos ser los primeros impactados por el Espíritu Santo de Dios. Venga esa generación para que hagamos un altar a Dios, donde le digamos: Señor, llénanos del Espíritu Santo, llénanos de poder, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. No será solo hablar en lenguas. Hablar en lenguas será la señal audible para que tú sepas y otros sepan que tú has recibido poder. No es solo hablar en lenguas, es recibir poder.